puntos de duda, sobre todo con este tema del juego articular, ¿no? Pero vamos a ir sacando más dudas conforme vayamos analizando los tejidos blandos. Ahorita vamos a trabajar el siguiente apartado, que es la cinética. Recuerden que dentro de la cinética nosotros estudiamos las causas que generan el movimiento, y dentro de esta cinética nosotros vamos a tener dos elementos, ¿no? Los tejidos inertes, que son estos tejidos blandos que van a favorecer, a permitir este equilibrio estático dentro de la articulación, y los tejidos contráctiles, ¿no? Que es el músculo aunado al tendón, que yo les mencionaba, no sé si se los mencionaba a ustedes, pero bueno, el tendón por sí solo se convierte en un tejido inerte, en un tejido pasivo, en un tejido blando, pero cuando lo agregamos o lo unimos al músculo se convierte en un tejido contráctil, ¿sale? Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces hacemos el pase de lista y de ahí nos vamos a, me indican quién del primer equipo va a trabajar, ¿sí? ¿Quién va a compartir pantalla para que le pueda ceder derechos, ¿sale? Para que puedan compartir. Y si no mal recuerdo, el primer equipo está conformado por Carla, Catalina, Diego, Andrea Flores, Belén y Luisa Sandoval, ¿sale? Entonces me indican quién va a compartir pantalla, ¿vale? Mientras voy pasando lista. Catalina. Profesora, Katy me dijo que le había mandado un mensaje porque le había, bueno, ahí le va a decir por qué faltó. Ok, bueno, lo reviso. Sí, la verdad es que como doy clase desde 7 hasta las 11, entonces casi no reviso los mensajes que me mandan durante la mañana, ¿vale? Pero ahorita lo reviso, ¿vale? Muchas gracias. Fanny. Presente, profesora. Ana. Presente. Marco. Presente. Julio. Presente. Monse. Presente. Dani. Presente. Sofi. Presente, profa. Susi. Presente. Yoshi. Presente. Pau. Presente. Presente. ¿Me escuchó? Sí, Pau, sí te escuchas. Muy bien. Andrea Flores. Presente. Muy bien. Diana. Presente. Jacob. Aurora. Presente. Presente. Carla. Presente. Bien. Jimena. Presente. Esquivel. Jessie Esquivel. Jessie, ¿está? Jessie Muñoz. Presente, profa. Muy bien. Belén. Presente. Jocelyn. Presente. Fabricio. Presente. Lupita. José Rivas. Presente. Bien. Jesús. Presente. Profesora, disculpe. Dígame. Si estoy teniendo problemas de conexión y me está sacando la sesión constantemente, pero pues sí, presente. Toca presentar. Hoy no te toca presentar, ¿no? Ah, bueno. No, Está bien. Perfecto. Muy bien. Andy Romero. Presente. Luisa. Presente. Muy bien. Lisette. Presente. Toniel. Presente.
Bien. Adri. Presente. Diego. Presente. Y Kevin. Kevin. No sé si sigue teniendo problemas de internet, Kevin. Bueno, ¿me faltó alguien en lista? Presente. Presente. Profa, yo también. A ver, permítanme tantito. ¿Quién fue quien dijo presente al inicio? ¿Me puede indicar su nombre y su apellido, por favor? Bueno, ¿quién continúa? A ver, veo una manita levantada. Jessica Martínez. Jessica Martínez. Muy bien, ¿quién más? Lupita. Creo que Sí. no suena tu... ya se activó tu audio. Es que no se podía activar. Ok, Kevin, está bien, te coloco tu asistencia. ¿Alguien más? ¿Me faltan lista? ¿No? Muy bien. Pues vamos a continuar trabajando, ¿sale? Vamos a continuar. Ay, ¿qué hice? Moví algo aquí. Allá. Bueno, vamos a continuar trabajando y me indican quién del primer equipo va a compartir pantalla, por favor. Diego, ¿levantaste la mano, Diego? ¿Me indicas? Sí, profe, yo voy a compartir la pantalla. A ver. Diego, ahí te me desapareciste, Diego. Aquí andas. Muy bien, Diego, ¿me indicas si ya te aparece la opción de compartir? Recuerda que es en la parte superior, junto a donde está el telefonito de salir. Ahí te aparece la opción de compartir. Sí, profesora, ya me parece. Perfecto. Muy bien. Indicaciones, recuerden que tienen entre 15 y 20 minutos para hacer la presentación de su infografía. Después vamos a continuar con por lo menos 3 participaciones que se van a contabilizar, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración y vayan anotando sus dudas, ¿vale? Tienen que participar todos los integrantes del equipo para que pueda considerarse su participación, ¿vale? Muy bien. A ver, no sé si sea yo, pero se ve la pantallita de Diego. Ya, ahí ya está perfecta. ¿La ven todos? ¿Me indican, por favor? Sí, profesora. Sí, profe. Vale, muy bien. Yo creo que así, Diego, para que alcancemos a verla amplia, ¿vale? ¿Empezamos? Buenos días. Pues nosotros somos el equipo número 1 y a nosotros nos tocó presentar la biomecánica del hueso. Y mi equipo está conformado por Catalina Cebo, Andrea Flores, Carla Angélica Hernández, su servidora Belén Pavón, Luisa Alejandra Sandoval y Diego Velázquez. Bueno, yo les voy a hablar sobre la composición y estructura del hueso, pero antes les quiero dar una introducción que... Andy, disculpa que te interrumpa, Andy. Creo que te escuchas un poquito lejana. No sé si sea nada más yo. ¿Me pueden indicar? ¿O si se escucha lejana? ¿Me pueden indicar? Se escucha lejana. Escucha lejano. A ver si te puedes acercar un poquito más, Andy, porfis. Vale. ¿Sí o continúa. todavía no me escuchan? Ahí habla un poquito más fuerte. Yo creo que ya te escuchamos un poquito mejor. ¿Sale? Sí. Les voy a dar una pequeña introducción. El propósito del sistema esquelético es proteger los órganos internos y es proporcionar algunos enlaces cinemáticos rígidos y pues hay algunos sitios de acoplamiento al músculo, así como facilitar la acción de este último y pues también permite el movimiento corporal. Les voy a hablar sobre la composición y estructura del hueso. El tejido óseo es un tejido pues conjuntivo cuya está especializado en una sólida composición
y pues se adapta a algunas funciones, como otros tejidos conjuntivos, y está compuesto por células y una matriz extracelular de fibras y sustancia base que son producidas por algunas células. Contiene componentes inorgánicos que estos hacen que el hueso sea un tejido duro y rígido, mientras que en los elementos orgánicos pues le proporcionan flexibilidad y tenacidad. Y la composición del hueso pues difiere a varias pues dependencias, que es el lugar, la edad, la dieta y la presencia de algunas enfermedades. En los huesos humanos normales, la porción mineral o inorgánica de hueso consiste primordialmente en el calcio y fosfato. También tienen algunos otros pues minerales que son como carbonatos, fluoruros y algunas otras moléculas. Estos minerales pues representan el 60% de su peso, dada al hueso pues una sólida consistencia, mientras que el agua presenta el 10% de esta. Y la matriz orgánica forma más que nada el colágeno de tipo 1 y constituye al 30% restante. A la proporción de estas sustancias en términos volumétricos es aproximadamente del 40% de minerales, 25% de agua y 35% de colágeno. El 90% de la matriz extracelular pues está compuesta por colágeno de tipo 1. De ahí pues todos los huesos están rodeados de una membrana fibrosa fibrosa y densa, y es llamada periósteo. Y los huesos largos tienen una membrana muy fina, la cual se llama endostio, que esta pues acota la cavidad central, la cual está llena de médula grasa y amarilla. Y el endostio pues contiene osteoblastos y células óseas, también llamadas osteoclastos. Y estas ayudan a la remodelación y reabsorción del hueso. También les hablaré sobre las propiedades biomecánicas del hueso. Desde el punto de vista biomecánico, el tejido óseo puede considerarse un material compuesto de dos fases, que quiere decir bifásico, que es con el mineral en una de las fases y el colágeno con la sustancia base en la otra. Un ejemplo, pero no biológico, es la fibra de vidrio, que en las cuales contiene un material fuerte y frágil, pero es combinado con otro más débil y más flexible, y estas sustancias pues hacen que sea más fuerte en relación con su peso. Es así como funciona, se podría decir, el hueso. Las propiedades más importantes del hueso es la rigidez, la dureza y la tenacidad. La aplicación de cargas causa pues deformaciones o cambios en las dimensiones de la estructura. Cuando una carga se aplica en una dirección conocida sobre una estructura, la deformación de la estructura puede ser medida y graficada, y mediante una curva que se llama carga de deformación. Al finalizar esta curva, pues puede observarse mucha información referente a la fortaleza, rigidez y algunas otras propiedades biomecánicas del hueso. Las investigaciones muestran que la desnaturalización del colágeno disminuye la dureza de los huesos y la fortaleza hasta un 60%. Luego, les hablaré también sobre el hueso íntegro. Para determinar la fuerza de una estructura se reflejan tres parámetros, que es en la curva de carga de formación. La primera es la carga que la estructura puede soportar antes de fallar. La segunda es la deformación capaz de soportar antes de fallar. Y la tercera es la energía capaz de almacenar antes de fallar. La curva de carga de formación es útil para determinar las propiedades mecánicas de estructuras completas, tales como el hueso íntegro, un ligamento o un tendón entero, o hasta un implante metálico. Este conocimiento es útil en el estudio del comportamiento de las fracturas y su separación, y pues ayuda también en diversos programas de tratamiento. Luego les hablaré sobre el material del hueso. Bueno, no, así ya se lo sabía. Bueno, el material del hueso, la tensión se considera como la intensidad de la carga o la fuerza por unidad de área.
y pues se genera en la superficie de un plano dentro de una estructura en respuesta a las cargas aplicadas externamente. El esfuerzo pues es la deformación, que significa es un cambio de dimensión que se genera dentro de alguna estructura en respuesta a cargas aplicadas externamente. Hay dos tipos básicos de esfuerzo. El esfuerzo lineal, que causa un cambio en la longitud del espécimen, y el esfuerzo de silladura, que ocasiona un cambio en relaciones angulares, que sería en las líneas imaginarias que dentro de la estructura. Y el esfuerzo lineal se mide por cambio de longitud, o sea, es el alargamiento o acortamiento de la muestra que aparece ahí, o muestra dividida por la longitud original de esta. Luego, las propiedades mecánicas difieren a los dos tipos de hueso, que es el hueso cortical, que es más rígido que el esponjoso y resiste a mayor tensión, pero menos fuerza antes del fallo. Y el hueso esponjoso, que es in vitro, puede mantener hasta un 50% de esfuerzo antes del estiramiento, mientras que el hueso cortical cede y fractura cuando el esfuerzo supera el 1.5 al 2%. Pero el hueso esponjoso tiene una alta capacidad de almacenar energía. Yo les voy a hablar sobre el comportamiento biomecánico del hueso. Este comportamiento va a estar bajo la influencia de fuerzas y momentos, lo cual va a afectar sus propiedades mecánicas como sus características geométricas, así también como el modo de dirección, velocidad y frecuencia en la que se va a aplicar la carga. La anisotropía es cuando un material está muestra diferentes cargas, lo que va a hacer que estas cargas sean diferentes porque la carga se va a aplicar perdón, es que me puse nerviosa. La anisotropía es cuando el material va a mostrar diferentes características mecánicas cuando la carga se va a aplicar en diferentes direcciones. Como el hueso va a tener estructuras en formas de laminillas, hace que estas propiedades mecánicas se destaquen cuando la carga está a diferentes ejes, debido a que su estructura difiere en las direcciones tanto transversales y longitudinales. Como ya se dijo, las fuerzas y los momentos se van a aplicar en diferentes direcciones, lo que va a hacer que el comportamiento del hueso tenga diferentes cargas, como la tracción, la comprensión, la cizalladura, la flexión, la torsión y la carga combinada. La tracción es cuando la carga se aplica en diferentes cargas, tanto iguales como opuestas, hacia afuera desde la superficie de la estructura. El resultado es que la tensión y el esfuerzo de tracción el resultado de esto va a ser que la tensión y el esfuerzo de tracción de la estructura sea distinta. La tensión de tracción se puede considerar como pequeñas fuerzas dirigidas a lo lejos desde la superficie de la estructura. Cuando una estructura está bajo una carga de tracción, esta estructura se va a alargar y también se va a afinar. Bueno, la comprensión es que durante la carga comprensiva se aplican cargas iguales y opuestas hacia la superficie de la estructura, dando como resultado tensión y esfuerzo comprensivo dentro de esta misma estructura. La tensión comprensiva puede asumirse como muchas fuerzas pequeñas dirigidas hacia el interior de la superficie, y la máxima tensión compresiva tiene lugar sobre un plano perpendicular a la carga aplicada. Bajo una carga comprensiva, cuando pasa esto, la estructura se acorta y se ensancha. Visto desde un punto clínico, las fracturas por compresión se encuentran en general por las vértebras que se someten a altas cargas comprensivas y cuando en una articulación la carga comprensiva puede llegar a producir... En una articulación, la carga comprensiva puede tener fallos por una contracción anormalmente fuerte de los músculos que la rodean. La cizalladura es
es que durante la carga se aplica una carga paralela a la superficie de la estructura, dando como resultado tensión y esfuerzo por si se halla dura dentro de la estructura. La tensión se guía como muchas fuerzas pequeñas que actúan sobre la superficie de una estructura en un plano paralelo a la carga aplicada. Una estructura sujeta a una carga por cizalladura se deforma internamente de forma angular. Los ángulos rectos sobre las superficies del plano dentro de la estructura se vuelven obtusos o agudos. Cuando una estructura está sujeta a cargas de tensión o compresión, se produce tensión por cizalladura. En esta, desde el punto de vista clínico, las fracturas por cizalladuras se observan con más frecuencia en huesos esponjosos. La tensión por sí es dura. La tensión por sí es dura, mucho mayor al ángulo. Cuando el ángulo se aplica a un grado de 45, la fuerza aplicada va a tener un valor que es la mitad de la tensión normal máxima. Con la flexión, las cargas se aplican a las estructuras de tal manera que causan la flexión alrededor del eje. Cuando un hueso se carga de flexión, está sujeto a una combinación de tracción y compresión. La tensión y el esfuerzo por tracción actúan sobre un lado del eje neutro y el esfuerzo y la tensión por compresión operan sobre el otro lado. No hay ni tensión ni esfuerzo a lo largo del eje neutro y la magnitud de las tensiones es proporcional a su distancia desde el eje neutro del hueso. Mientras más lejos estén del eje neutro mayor, su magnitud será mayor debido a que la estructura ósea es más asimétrica y las tensiones no pueden estar igualmente distribuidas. Otra cosa es que la flexión puede producirse por tres fuerzas. Flexión en 3 puntos o en 4 fuerzas, que es una flexión en 4 puntos. Las fracturas producidas por ambos tipos de flexión se observan comúnmente en una práctica clínica que son particularmente en los huesos largos. La flexión en 3 puntos tiene lugar cuando 3 fuerzas actúan sobre la estructura y 2 producen momentos iguales, cada una de las cuales es el producto de una de las 2 fuerzas periféricas y su distancia es perpendicular desde el eje de rotación. La fractura en 4 puntos tiene 2 pares de fuerzas que actúan sobre una estructura. Producen 2 pares de fuerzas que actúan sobre una estructura que produce 2 momentos iguales a las fuerzas. Y entonces, debido a la magnitud del momento, la flexión es la misma en toda el área entre 2 pares de fuerzas. Y luego sigue la torsión. La torsión es cuando la tensión se aplica a una carga de tal manera que causa que ésta gire alrededor de un eje y se produzca un torque o un momento dentro de la estructura. Cuando una estructura se carga en torsión, en toda la estructura se distribuyen tensiones de cizalladura. Como en la flexión, la magnitud de estas tensiones llega a ser proporcional a su distancia del eje neutro. Cuando más lejos están de las tensiones, el eje neutro mayor aumenta la magnitud. Bajo una carga de tensiones, la tensión máxima de esta actúa en planos paralelos y perpendicular al eje neutro de la estructura. Además, las tensiones máximas de tracción y compresión actúan sobre un plano diagonal al eje neutro de la estructura. El patrón de una fractura de un hueso cargado por torsión requiere una falla primero en cizalladura con la formación de una grieta
que sería paralela al eje neutro del hueso. Una máxima grieta se formaría usualmente a lo largo del plano de tensión de la tracción máxima. Y el que sigue es carga combinada. Cada método, en este método se considera por separado al hueso. Vive rara vez, rara vez se carga de un solo modo. La carga del hueso en vivo es compleja por dos razones principales. Los huesos están sujetos de forma constante por múltiples cargas indeterminadas y su estructura es irregular. Las mediciones en vivo de los esfuerzos sobre la superficie anteromedial de la tibia en un adulto humano durante la marcha y el trote demuestran las complejidades de los patrones en la carga y los valores de tensión calculados a partir de este tipo de medidas mostraron que durante la marcha las tensiones fueron comprensivas durante el golpe en un talón. Entonces la carga combinada es compleja por dos razones principales. Los huesos están sujetos de forma constante y su estructura, como ya lo había dicho, es irregular. La carga torsional se asoció a la rotación externa que tiene que ver con una carga combinada, que es cuando se juntan más de estos tipos de cargas, porque también la carga torsional tiene que ver y perdón, es que ya me puse nerviosa. Luego sigue Carla, disculpa que te interrumpa. Vamos a ir un poquito más rápido para que ya podamos hacer el cierre de la infografía, por favor. Entonces, los integrantes que faltan solamente nos van a dar la parte del resumen que les tocó, ¿vale? Sí. Muy bien, continúa. Bueno, ya por último, una carga torsional también tiene que ver con esta ligera rotación que va a tener la tibia y por eso se llaman cargas combinadas. Bueno, yo les voy a hablar también sobre la fractura. Debido a sus propiedades anisotrópicas, el hueso cortical de adulto humano pues manifiesta diversos valores de la tensión extrema bajo carga compresiva, tracción y cizalladura. La dirección del fallo de compresión pues produce una fractura estable, mientras que en una fractura iniciada por atracción o cizalladura puede tener consecuencias catastróficas. Dependencia de la velocidad del esfuerzo en el hueso. El hueso es muy rígido, por lo cual va a aguantar una carga hasta el fallo, cuando estas cargas se aplican en altas velocidades. El hueso almacena más energía antes de fallar, siempre que estas velocidades se encuentren dentro del rango fisiológico. Después sigue la influencia de la actividad muscular sobre la distribución de la tensión del hueso. La bibliografía nos indicaba que la contracción muscular disminuye o elimina la tensión de la tracción en el hueso al producir una tensión comprensiva, que ésta va a ser neutralizada o va a neutralizar parcial o totalmente. Un claro ejemplo es cuando la tibia se ve flexionada, usualmente la carga va a estar reflejada en la cara posterior y esto va a provocar una alta tensión en el hueso. Esta alta tensión pues va a poner en riesgo dicho hueso. Es por ello que el músculo tricepsural va a producir una tensión comprensiva, de igual forma sobre la cara posterior de la tibia, y esto va a mantener neutralizado el hueso, por lo tanto va a generar una protección. Después tenemos la fatiga del hueso bajo carga repetitiva. En este caso, las fracturas pueden producirse por una carga que exceda la fortaleza del mismo hueso. Si retomamos los conceptos anteriores que ya mencionaron mis compañeras, el hueso tiene ciertas características más allá de lo estructuralmente fuerte que es. También debe ser flexible para ayudar a aliviar las cargas y en parte para el movimiento.
Existen dos subcategorías de las fracturas por fatiga. La primera es la que es fatiga por tensión. Esta está presente en las estructuras óseas de una persona relativamente normal, con una actividad física normal, pero que después hace una actividad excesiva, como lo que es correr, cargar pesado, un sobreentrenamiento o actividades laborales. Después tenemos, o la segunda subcategoría es la fractura por insuficiencia. Esta destaca por su aparición en la actividad normal día con día. En muchas de las ocasiones son el resultado de osteoporosis y en donde los principales afectados son los ancianos. Después tenemos la influencia de la geometría sobre el comportamiento biomecánico del hueso. El hueso, al ser sometido a una carga, crea curvas de colágeno. Esta en consecuencia del calentamiento y rompimiento enzimático, que va a provocar que la red de colágeno sea más débil. Y después tenemos la remodelación ósea. El hueso tiene la capacidad de remodelarse, alterando su estructura y su forma. Esto claramente con la intención de suplir las necesidades fisiológicas y mecánicas que el cuerpo requiere día con día. Un ejemplo de esto es que los astronautas que van o hacen viajes al espacio tienen una decadencia o una pérdida de masa ósea. Bueno, ahorita voy a hablar yo sobre los efectos quirúrgicos, y los efectos quirúrgicos son procedimientos quirúrgicos que producen defectos en gran medida y debilitan al hueso, en particular en torsión. Bueno, estos se dan en dos categorías, que son los elevadores de la tensión y los defectos de la sección abierta. Los elevadores de tensión son aquellos cuya longitud es menor que el diámetro del hueso, y los defectos de sección abierta son aquellas cuya longitud excede el diámetro del hueso. En los elevadores de tensión, una pequeña pieza del hueso se elimina o se inserta un tornillo quirúrgicamente, y la fortaleza del hueso se reduce debido a que las tensiones impuestas durante la carga no se distribuyen correctamente y se concentran alrededor del defecto. También es el decremento total en la fortaleza del hueso. En este modo de carga puede alcanzar el 60%. Y los defectos de sección abierta, bueno, es una discontinuidad en el hueso causada por la eliminación quirúrgica de una pieza de hueso, y también es porque debido a la superficie externa de la sección transversal, el hueso ya no es continua y se altera su capacidad de resistir cargas. Y la deposición y resorción ósea, bueno, hay una ley para poder explicar esto, y es la ley de Wolff, y ahí nos dice que se promoverá la resorción ósea localizada como resultado de la disminución de la tensión mecánica y de los estímulos del hueso debajo de la lámina, y dando como resultado una disminución en la fortaleza y en la rigidez del hueso. Eso es todo. Muy bien. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo, vamos a dejar estas infografías, ustedes las van a compartir en el canal de Teams, y vamos a generar comentarios o preguntas, ¿no? Entonces, si se generan preguntas, el equipo va a tener que resolver estas preguntas, ¿sí? Los comentarios tienen que ir relacionados hacia la biomecánica, por favor, no hacia la estructura, la forma, ¿sí? O la presentación de la infografía, sino que tienen que estar relacionadas. Si se generarán preguntas, el equipo tendría que resolver esas dudas, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la autoinfografía para que por lo menos nos dé tiempo iniciarla, ¿vale? Muy bien, gracias. Gracias, chicas y chicos, por la infografía. Continuamos con el siguiente equipo. El equipo es de Diana, Jocelyn, Elda, Jessie, Julio y Kevin.
me indican quién va a compartir pantalla, por favor. ¿Quién comparte pantalla? Ay, no alcancé a ver quién era. ¿Me puedes indicar otra vez, por favor? ¿Tu nombre, porfis? Diana. Diana, ok. Diana, ok. ¿Me indicas si ya te aparece la opción de compartir pantalla? Sí, profe, ya me sale. Vale, muy bien, Diana. Recuerda que es en la parte superior, junto al telefonito, ahí tú puedes compartir pantalla. Muy bien, ahí ya empezamos a ver tu pantalla compartida. Deja ver si se visualiza bien. Ahí ya podemos ver la infografía, ¿vale? Entonces, iniciamos las mismas indicaciones, por favor. Sí, buenos días. A nosotros nos tocó la biomecánica del cartílago articular. Mi equipo está conformado por Kevin Beistain, Julio César Chávez, su servidora Jessica Muñoz, Jocelyn Paz, Diana García y Eldar Hernández. Ok, buenos días. Como ya mencionó mi compañera, nos toca la biomecánica del cartílago articular. Para esto, hay 3 tipos de articulaciones dentro del cuerpo humano, que como la clasificación general va a ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Solamente una de ellas va a ser la que permite todos los movimientos, que son las diartrosis, o también se llaman sinoviales. Estas articulaciones pues son normales en jóvenes. El extremo final del hueso de la articulación de diartrosis va a estar cubierto por un tejido conjuntivo blanco, que se va a conocer como cartílago articular hialino. Este es denso, puede llegar desde muy delgado hasta 1 milímetro o muy grueso hasta 6 milímetros. Y también otra característica que tiene es que va a ser translúcido. Como primero tenemos la composición y la estructura del cartílago articular. El cartílago articular lo va a componer el colágeno, el proteoglicano, el agua. Y como primero tenemos al colágeno. El colágeno lo que va a hacer es proporcionar la ultraestructura fibrosa dentro del cartílago. La unidad básica del colágeno es el tropocolágeno. También el cartílago articular va a estar compuesto por colágeno de tipo 2, es como el que tiene en su mayoría, pero también puede encontrarse de tipo 5, del 6, el 9 y del 11, pero va a ser en cantidades ya un poco menores. También el colágeno va a estar como distribuido de una forma no homogénea, dando al tejido una distribución de capas. Como segundo tenemos al proteoglicano, que se van a encontrar diferentes tipos en el cartílago, que esto es una molécula de un tamaño grande que va a estar compuesto por una estructura proteica y una polisacárida. Y como tercero tenemos el agua. Este líquido va a ser el componente más abundante dentro de todo el cartílago articular. En su mayoría va a estar distribuida o concentrada cerca de la superficie articular. El componente fluido del cartílago articular es también muy esencial para la salud del tejido vascular porque va a permitir el movimiento hacia atrás. Y un porcentaje del agua en el cartílago va a ser intracelularmente y alrededor del 30% más o menos, y va a estar asociado con la fuerza de las fibrillas del colágeno.
Y como último, tenemos la interacción física y estructural de los componentes del cartílago. Aquí tenemos que cuando se aplica una tensión de compresión a la superficie del cartílago, se va a producir una deformación instantánea. Aquí también interactúa parte del colágeno y los proteoglicanos, y estas interacciones van a ser de una importancia grande porque va a ser funcional. También se ha demostrado que una pequeña porción de los proteoglicanos está asociado de manera estrecha con el colágeno, y también puede servir como un enlace entre las fibrillas del colágeno. Según nuestra referencia para la biomecánica del cartílago articular, se va a considerar como un tejido con medio multifásico, es decir, que tiene más de una fase fluida a través de sus poros. Para su viscoelasticidad, le va a permitir que cuando se someta a una carga constante, la respuesta va a variar con el tiempo y va a ser moldeada. Pues en teoría es una respuesta de un fluido viscoso, que sería el amortiguador, y un sólido elástico, que sería resorte. Cuando el cartílago es sometido a una carga para alcanzar su equilibrio final, debe llegar a una fluencia, que es la exudación del tejido intersticial. La respuesta bifásica de relajación de la tensión del cartílago es en la compresión, también es parte de la biomecánica. En general nos referimos a que bajo condiciones fisiológicas de carga va a ser difícil mantener niveles excesivos de tensión, ya que la relajación va a atenuar la tensión desarrollada dentro del tejido. Si hablamos de su permeabilidad, podemos entender que un material es permeable cuando un fluido fluye a través de un material poroso, y el cartílago sería alrededor de 80% poroso. Y a pesar de esto, tiene una permeabilidad baja, lo cual genera altas fuerzas resistivas friccionales cuando el fluido fluye a través de la matriz sólida porosa. Cuando hablamos de tracción, el cartílago tiende a volverse más rígido con el incremento del esfuerzo, por lo que se debe medir con la curva tensión-esfuerzo para poder describir su rigidez a la tracción del tejido. El hinchamiento es causado por la capacidad del soporte de la carga compresiva del cartílago en el equilibrio. Bueno, pues ahora yo les hablaré sobre la lubricación del cartílago articular. Y bueno, como ya sabemos, las articulaciones sinoviales o diartrosis van a estar sujetas a un enorme rango de condiciones de carga, mientras que en circunstancias normales la superficie del cartílago va a tener poco desgaste. Se sugiere que van a existir varios mecanismos que van a ser los responsables de la lubricación de las articulaciones tipo de artrosis o sinoviales. Y bueno, tenemos que entender dos conceptos de lubricación. Esos conceptos, el primero es la lubricación frontera. Este involucra una monocapa simple de moléculas de lubricante absorbidas sobre cada superficie de contacto. La otra es la lubricación por película de fluido. Esta lubricación utiliza una capa fina que suministra una gran separación de superficie. Y bueno, estos dos tipos de lubricación están sujetas en el cartílago articular dependiendo de las circunstancias. Bueno, la primera es la lubricación por película de fluido. Como ya había dicho antes, va a usar una delgada capa de lubricante que provoca una separación de la superficie de apoyo. Ahora aquí, la carga sobre el apoyo está soportada por la presión que se desarrolla en esta película de fluido. Y ahora, si no se llega a alcanzar la lubricación por película de fluido, debe existir el otro tipo de lubricación, que es la lubricación frontera. Ahora, en la lubricación frontera, durante las funciones de las articulaciones diartrosis, ocurre un movimiento relativo de las superficies que se articulan.
En el caso de la lubricación frontera, las superficies están protegidas por una capa absorbida de lubricante que previene el desgaste de la superficie. Y bueno, aquí va a depender mucho las propiedades químicas del lubricante. También nos dice que las articulaciones sinoviales tienen una glicoproteína llamada lubricina. Bueno, la lubricina constituye el fluido sinovial y esto es responsable de que ocurra la lubricación frontera. Y bueno, también se dice, bueno, nos dice la bibliografía que la lubricación frontera existe como un modelo complementario de lubricación, es decir, que va a complementar estos tipos de lubricación. Y también va a ocurrir un caso especial que se llama lubricación mixta, donde van a participar pues tanto la lubricación frontera como la lubricación por película de fluido. Bueno, aquí para que ocurra una lubricación mixta, pues sabemos que la superficie del cartílago articular no va a ser del todo lisa y va a tener asperezas. Entonces, es ahí cuando la lubricación por película de fluido es del mismo grosor que las asperezas, por lo que la lubricación frontera debe entrar ahí en las asperezas del cartílago y es ahí cuando se desarrolla una lubricación mixta. Bueno, yo les hablaré sobre el desgaste del cartílago articular. Para definirlo, el desgaste es el desprendimiento que no se desea sobre nuestra superficie sólida a causa de una acción mecánica. Para este desgaste se van a ocupar dos componentes. El primero es el desgaste interfacial, que ocurre con un contacto directo de sobre la película de no lubricadas entre sí. Para este desgaste existen dos formas. El desgaste adhesivo o adhesión, que es cuando los fragmentos de la superficie se adhieren unos con otros y pueden ser arrancados de la superficie. Pero el de abrasión es lo contrario, es decir, cuando el material puede ser suave pero a la vez raspado por uno duro. El segundo componente es el de por fatiga. Es cuando no existe un contacto de superficie con superficie y existe una pequeña acumulación microscópica con unas bajas tensiones. O, más bien dicho, tiene el resultado de una deformación que están repetidas clínicamente. Las articulaciones sinoviales causan una tensión en el cartílago durante las actividades. También las cargas impuestas al cartílago articular son resistidas por la matriz del colágeno PG. ¿Qué quiere decir? Que es cuando existe una resistencia a través de un fluido por la matriz y así esta carga puede causar otra tensión repetitiva. Sabemos que en el desgaste pueden existir tres tipos de mecánicos. El primero es la tensión repetitiva sobre la matriz del colágeno, que se pueden interrumpir fibras de colágeno sobre las macromoléculas del PG. En segundo tenemos la exudación repetitiva y masiva, que es una inhibición del fluido intersticial causado por una degradación de los PG. Y por último tenemos el daño y desgaste articular. Esta es el resultado con un impacto de una carga a una articulación sinovial. Muy bien, muy bien. Nos da tiempo para, bueno, falta, ¿verdad? ¿Falta alguien? ¿Me indican? ¿Sí? ¿No? Sí, profa. Perdón. Yo pensé que ya habían terminado. Muy bien, continúen. ¿Quién continúa? ¿Se dejó de compartir la infografía? No. Iba yo, pero no sé qué le moví, creo que dejé de compartir. Sí, no, regrésate otra vez a compartir. Voy a dejar el micro abierto porque no sé qué le moví.
Rayos. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, en la parte de arriba te aparecen opciones para compartir, Vamos para visualizar. como control. Ah, ya salió acá abajo. Bueno, voy a moverle. Bueno, yo voy a hablarles sobre la biomecánica de la degeneración del cartílago. Es un rol de factores biomecánicos, una limitada capacidad para la reparación y la regeneración, y si se somete a un rango anormal de tensión, pues puede sufrir rápidamente un fallo total. Primero, la magnitud de las tensiones impuestas, y el número 2, el número total de picos de tensión sostenidos. 3, de los cambios de la estructura microscópica y molecular intrínseca de la matriz de colágeno PG. Las actividades físicas repercuten en las cargas de la articulación que son transmitidas a los condrocitos por la vía de matriz extracelular. El factor de fallo más importante de iniciación parece ser el aflojamiento de la magnitud de la tensión sostenida por el cartílago articular, y está detenida tanto por la carga total sobre la articulación como por la distribución de esta sobre el área de contacto de la superficie articular. La unión anormal de la articulación incrementa la tensión que actúa sobre la superficie de la conjuntura que parece predisponer al cartílago al fallo. Las altas tensiones de contacto sobre las superficies articulares disminuyen la probabilidad de lubricación de la película de fluido, y en este estado de debilidad la ultraestructura del cartílago se destruirá entonces de forma gradual por las tensiones de la unión de la articulación normal. Este desgaste en la integridad de la matriz está incluyendo la degeneración asociada con la artritis reumatoide, la hemorragia del espacio articular relacionada con la hemofilia y varios trastornos de metabolismo de colágeno y la degradación de tejido por enzimas proteólicas. Y las implicaciones de la función de los condrocitos. Los condrocitos, que actúan como un transductor que convierte la carga mecánica en una pleura de señales ambientales que median la función del condrocito. Implican la generación de estímulos mecanoelectroquímicos y promueven el mantenimiento normal del cartílago y la función normal del tejido. Y ya. Bueno, ahora vamos a hablar de la ingeniería tisular funcional del cartílago articular. El cartílago es un tejido avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, y su capacidad de regeneración intrínseca es casi nula porque tiene una tasa metabólica baja. Como lo dije, es incapaz de establecer una respuesta típica de cicatrización de heridas y tiene 80% agua y un 20% de peso seco, el cual se va a distribuir en colágeno de tipo 2, en proteoglucanos y en condrocitos, en lo que ha llevado al desarrollo de terapias basadas en células y en tejidos cartilaginosos. En la estimulación medular existe el autoinjerto y el alinjerto. El autoinjerto es tomar una pequeña porción del cartílago sano del paciente y colocarlo en la parte afectada, y el alinjerto es tomar una pequeña cantidad de cartílago del donante y colocarlo en la parte afectada del paciente. La ingeniería de tejidos es una técnica de medicina regenerativa que lo que hace es generar sustitutos biológicos que puedan mantener, restaurar o mejorar la función de los tejidos. Esto lo hacen utilizando biomateriales, los cuales pueden ser naturales, sintéticos o hidrogeles. En los naturales está el colágeno y el quitosano, y en los sintéticos el ácido poliglicólico y el ácido poliláctico. Ambos biomateriales tienen ventajas y desventajas. Algunas ventajas del primero es que tiene propiedades biológicas buenas y una imitación celular alta, pero tienen una pobre estabilidad mecánica y puede haber una transferencia de patógenos. En cambio, los sintéticos son fáciles de procesar y tienen una tasa de degradación controlada, pero son hidrofóbicos. Por eso es que existen los mixtos. Todo esto es para encontrar la pieza perfecta, la cual se adapte para el tejido que se quiere regenerar. En el cartílago existen dos técnicas, la ASI y la MASI. En la ASI es el implante de condrocitos autólogos
que es como una terapia celular. En por medio de una biopsia, se toma una parte del cartílago del paciente, se obtienen los condrocitos, los cuales se van a cultivar, los van a expandir y lo van a poner en la zona afectada del paciente. Estos los van a sellar con un parche de periósteo. Y en el MASI es igual un implante de cartílago autólogo, pero mediado por matriz. En igual, por medio de una biopsia, se toma una parte del cartílago, se obtienen los condrocitos, se van a cultivar, los expanden, pero a diferencia de la primera técnica, es que antes de colocarlos al paciente, se inyectan en esta matriz. Después, ahora sí se colocan en la zona afectada para que se vayan regenerando. Es importante decir que la finalidad de la ingeniería de tejidos es obtener un implante, el cual se le va a introducir al paciente para que se regenere, se repare el daño y se sintetice nuevamente el tejido. Lo ideal es que el implante se vaya degradando con el paso del tiempo y sea el organismo y las células quienes vayan a sintetizar su matriz celular. Existen dos ensayos, el in vitro y el in vivo. En el in vitro se ocupa para ver a las células de cómo van funcionando y encontrar la célula que más adapte al cartílago que se quiere reparar. Esto lo van a hacer por medio de protocolos, como son las tinciones, para ver su morfología. Puede durar de 7, 14 a 21 días. En el ensayo en vivo, si se ve que la célula funciona en el tejido, entonces es cuando se va a pasar al ensayo en vivo, el cual ya van a poder tener como respuestas reales en animales, y todo esto para hacer un ensayo microscópico y macroscópico y así poder encontrar la pieza perfecta para el cartílago que se quiere regenerar. La ingeniería tisular utiliza moldes en 3D y esto lo hacen para mantener el fenotipo del condrocito normal. Y ya es todo. Muy bien, muchas gracias, Elda. Bueno, entonces la indicación es que estas infografías las compartan en el canal de Teams, que puedan ir haciendo sus comentarios y si en dado caso hubiera una pregunta, pues se pudiera ir resolviendo esa pregunta. Si en dado caso el equipo no la supiera, pues me la puede generar a mí o pasar a mí para que yo la resuelva mañana que iniciemos. ¿Les parece? ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, nos vemos mañanita, ¿vale? Cuídense. Por favor, no bajen la guardia porque siguen los contagios al máximo, por favor. Entonces, si salen, por favor, con todas sus medidas de precaución, pero sí todavía tenemos muchos contagios. Entonces hay que prevenir, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.